Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en esta casa, aquí en Casa de Oración, Minnesota. Somos parte de una familia, la familia de Casa de Oración alrededor del mundo, un ministerio que Dios puso en las manos de nuestro pastor Chuy Olivares. Reciban un saludo de parte del pastor Chuy. Nosotros estamos aquí haciendo una representación del ministerio de Casa de Oración, y lo que quiero decir con esto es que ustedes aquí no están solos. Dios estableció a un responsable en este lugar, así que les digo esto porque ayer alguien preguntaba: ¿y dónde está el pastor? Pues aquí está el responsable, Edwin, y él ha sido el encargado de poder llevar adelante y continuar con la obra que Dios inició hace tiempo en este lugar. Así que siéntanse bien protegidos, bien supervisados, muy amados, por cierto, también muy amados. Y bueno, pues vamos a recibir entonces la palabra en esta tarde, y les pido que oremos para que Dios ponga en nuestro corazón esa sensibilidad del Espíritu y podamos recibir la palabra con mansedumbre. Esa es la actitud con la que debemos recibir la palabra, ¿de acuerdo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hasta este día, Señor, tú has sido fiel, has permanecido fiel, porque esa es parte de tu carácter, Señor, la fidelidad. Y por tu fidelidad es que hoy estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos en este momento para recibir tu palabra, y queremos recibirla en nuestro corazón con gratitud, queremos recibirla con mansedumbre. Sabemos que tú eres Padre, y como nuestro Padre tú nos aconsejas para que podamos establecernos en las sendas de justicia, en las sendas de tu palabra, Señor, y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, pueda cumplir el propósito por el cual será predicada en esta tarde, Señor. Nos encomendamos pues a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestra vida, Señor. Y por sobre todas las cosas, que en todo tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor? Él es bueno y Él lo merece. Amén. Vamos pues a estar atentos, porque Dios va a hablar a nuestro corazón como siempre Él lo hace. El día de hoy voy a compartir con ustedes algo que tiene que ver con la familia. Todos sabemos que la iglesia, una congregación local como esta, pero asimismo toda la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, está formada por familias. ¿Por qué está formada la iglesia? Por familias. Y las familias deben de estar unidas, las familias deben de caminar en amor, deben caminar en unidad, ¿sí? Así que, pero también las congregaciones locales y la iglesia alrededor del mundo tiene que caminar en unidad y en armonía. Vamos pues a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Voy a leer el texto en la Nueva Traducción Viviente. Usted me sigue ahí con su vista. Si trajo su Biblia, sígame ahí con su vista en la versión que usted trae. Si es la Reina Valera, está bien, y si tiene por ahí la Nueva Traducción Viviente, ábrala ahí. Les voy a pedir por favor que no hablen, traten de concentrarse en la palabra. Es muy importante que estemos atentos. Ahorita no hay que hablar de otra cosa más que concentrarnos en la palabra, porque esa es parte de la obra de Satanás, distraer.
El diablo nos quiere distraer, así que estemos atentos, estemos escuchando lo que el Señor quiere hablarnos. Estamos ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice Pablo a la iglesia de Galacia: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En especial a los de la familia de la fe. ¿Qué tenemos que hacer a los de la familia de la fe? Dice Pablo ahí: hacer el bien. En Santiago capítulo 4, versículo 17, el apóstol Santiago también nos habla acerca de la importancia de hacer el bien. Dice ahí Santiago 4:17: y el que sabe hacer lo bueno, o el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué pasa con él? Díganlo, le es pecado. Sí. Hay un proverbio que dice que la sangre es más espesa que el agua, y esto científicamente es cierto. Pero de esta verdad se hizo un proverbio que da la idea que los lazos familiares son más fuertes que la relación que tenemos con otras personas a nuestro alrededor. Muy importante esto. Nuestros lazos familiares son mucho más fuertes que nuestra relación que tenemos con otras personas. Y de ese proverbio que acabo yo de mencionar surgió otro más específico que dice: la sangre de los parientes no la borra el agua, o no se puede borrar con el agua. Alude también este refrán a que los lazos de sangre familiares nada los puede borrar. Por ejemplo, el hijo que tiene a su papá, que es hijo de sangre, no hay nada absolutamente que pueda borrar el ADN que tiene ese hijo como parte de esa familia. Ahora, si hacemos un paralelo de estos dos refranes que acabo yo de mencionar y lo relacionamos con la Biblia, también podemos concluir con una verdad que a todos los que hemos nacido de nuevo nos ha transformado. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Si no has nacido de nuevo y todavía no formas parte de la familia de Dios, hoy tienes la oportunidad de hacer de Jesús tu Señor y Salvador y entrar a formar parte de la familia de Dios. Entonces, hay una verdad que nos ha transformado, y esa verdad es que la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario limpió todos nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Su sangre limpió todos nuestros pecados, pero no solamente nos limpió de todos nuestros pecados, sino que nos reconcilió con el Padre. Había un pleito, había una separación por causa del pecado entre el hombre y Dios, pero Cristo, como nuestro mediador, Él vino a reconciliarnos con el Padre. Y en ese sentido, al momento de ser reconciliados con el Padre, nos dio el derecho, la autoridad de ahora ser hechos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder y les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero por causa del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, ahora somos hijos de Dios. Antes de nacer de nuevo, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, porque las obras del diablo hacíamos. Se oye fuerte, pero es la verdad. Así es. Así que, debido a que la sangre de Cristo limpió nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre, y en ese sentido nacimos de nuevo, entonces ahora es que cada uno de nosotros, escuchen esto, somos hermanos de sangre, porque la sangre de Cristo, o mejor dicho, la sangre de Cristo que nos lavó de nuestros pecados, debe de pesar mucho más que nuestras diferencias cuando éstas se presentan.
No sé si me alcancé a explicar. Somos lavados por la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo nos incluyó en la familia de Dios, y esa sangre de Cristo debe de pesar más que nuestras propias diferencias cuando éstas se presentan. Así como en una familia normal se presentan luego conflictos entre un hermano con otro, así como en la familia luego se presentan conflictos entre el esposo y la esposa, también en la iglesia, en una congregación como esta o como cualquier otra, se van a presentar conflictos, pero la sangre de Cristo debe de estar muy por encima de nuestras diferencias personales y poder solucionarlas. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo y somos hermanos de sangre. Así que toda congregación local forma la iglesia. La iglesia está formada por familias que han sido redimidas por la sangre de Cristo, para entonces en ese sentido formar una sola familia llamada la familia de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 2 confirma lo que acabo yo de mencionar. Efesios capítulo 2 versículo 13. Si me acompañan ahí, leemos juntos, y dice así el apóstol Pablo ahora a los de la iglesia en Éfeso. Atención: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habiendo sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se fijan? La sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Cristo logró para nosotros la paz entre el hombre y Dios. Por eso Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo, que también se puede leer, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, un nuevo hombre, y haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que escuchen: ya no sois extranjeros ni advenedizos o desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Todos somos miembros de la familia de Dios. Y para entender el concepto y la realidad de que cada uno de nosotros somos miembros de la familia de la fe, escuchen esto, mis hermanos, requiere que nos venga un entendimiento muy claro, que nos sea revelado por el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no nos revele que cada uno de nosotros somos parte del mismo cuerpo de Cristo y somos parte de la misma familia, los pleitos van a seguir, las diferencias se van a seguir levantando, ¿sí? Pero el deseo y la intención de Dios a través de este mensaje es que cuando nos venga ese entendimiento revelado por el Espíritu Santo, muchos de los problemas que podamos estar enfrentando como familias o como cuerpo de Cristo se podrán resolver y otros se podrán evitar. Ese es el punto. Por eso es que pido de todos ustedes mucha atención, no se distraigan. Es muy importante, porque luego a veces nos culpamos los unos de los otros. Es que me engañó, es que me trató mal, es que me difamó. No, bueno, si eso sucede, tenemos herramientas a través de la palabra de Dios que nos dan la oportunidad de resolver nuestros conflictos y diferencias. ¿Cómo? A través del perdón, ¿sí? Ahora, teniendo en mente esto que acabo yo de mencionar, debo decirles que en Dios no hay casualidades. En Dios no hay nada que sea obra de la casualidad. Más bien, en Dios hay causalidades, es diferente. No casualidades, pero sí causalidades. ¿Qué significa esto? Que Dios en su absoluta soberanía
permitan que en nuestra vida se produzcan efectos y propósitos en nuestra vida. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor está fuera del propósito de Dios. Siempre habrá un propósito para tu vida, aún inclusive en los conflictos, siempre habrá un propósito de Dios. Por ejemplo, la intención y el deseo y propósito más profundo de Jesús al orar por sus discípulos un poco de tiempo antes de ir a la cruz, Jesús, dice la Biblia en Juan 17 que Jesús oró por los discípulos, y en la oración, algo que resalta en esta oración, en el capítulo 17, la oración de Jesús o el deseo de Jesús y la intención de Jesús era que sus discípulos todos fuesen uno, y en ese sentido también nosotros como iglesia que seamos uno en Cristo. Voy a leer Juan 17 versículo 20, acompáñenme ahí. Miren lo que dice Jesús en su oración: mas no ruego solamente por estos. Ahí estaban sus discípulos y ahí estaban muchos de los seguidores de Jesús. Y dice Jesús: no ruego por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, a todo aquel que tú le prediques, Jesús ya había orado por ellos en esta oración, los estaba considerando, los estaba incluyendo. No ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí, los nuevos convertidos, los nuevos nacidos de nuevo, por la palabra de predicación que tú y yo debemos llevar adelante. ¿Sí? Versículo 21, y esta es la oración, este es el deseo y este es el propósito: para que todos sean uno. Digan conmigo: para que todos sean uno. Y luego añade Jesús: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ustedes creen que si esta congregación fuera una congregación donde todas las familias están en pleito la una con la otra, ¿ustedes creen que a algún inconverso le gustaría entrar a una iglesia como esta? No, por supuesto que no. Sí. La gente del mundo, yo lo decía hace unos días, las congregaciones cristianas son como un hospital. En lo natural, usted entra a un hospital que está limpio, que está saludable, que todo está en orden. ¿Usted entraría a un hospital donde todo está en desorden, donde todo está sucio y donde todos están enfermos? ¿Usted iría a ese hospital? No, nadie. ¿Sí? Lo mismo sucede en una congregación. ¿Sí? La gente va a anhelar entrar a una congregación que sea saludable y esté saludable y vive en unidad y vive en armonía, siendo uno, no en pleitos. ¿Sí? Bueno, esa es la intención, el deseo y el propósito de Jesús hasta el día de hoy. Y ese deseo de ser uno, de que como la iglesia seamos uno, ese deseo y esa intención no ha cambiado. Sigue vigente el deseo de Jesús, que todos seamos uno, para que el mundo crea en Él como el enviado del Padre. Esto debido a que una vez que Jesús partiera de este mundo al Padre, sus discípulos continuarían la obra de evangelización que Él inició. Pero era necesario, antes de que Jesús se fuera, era necesario que sus discípulos, aquellos de aquel tiempo y ahora nosotros, seamos perfeccionados en amor, seamos perfeccionados en unidad con el Padre, que estemos sometidos a la voluntad del Padre. Segundo, el deseo de Dios para sus discípulos de aquel tiempo y para hoy es que caminemos en amor, en unidad, unos con otros, los creyentes, los unos con los otros, formando en ese sentido, como ya lo dije, la familia de Dios. En otras palabras, debemos cuidarnos los unos a los otros y no cuidarnos los unos de los otros. Es diferente. Hay que cuidarnos los unos a los otros, orando el uno por el otro,
ministrando, compartiendo una palabra, lo estás cuidando, y no cuidarnos los unos de los otros. Cuidado con el hermano porque es mentiroso. No, ese no es el sentido, ¿sí?, del cuidado. Uno de los padres de la iglesia, llamado Tertuliano de Cartago, él escribió en una obra, en uno de sus libros llamado Apología contra los cristianos, o mejor, sí, Apología contra los gentiles, mejor dicho, escribió esta obra, Apología contra los gentiles, hablando que los romanos eran motivados por su celo contra los cristianos, y los romanos solían exclamar de los cristianos, miren lo que decían: miren cómo se aman. Esto lo escribió ahí en esta obra, Apología contra los gentiles. Y Tertuliano de Cartago escribía y decía que los romanos así se referían de los cristianos: miren cómo se aman, miren cómo se ayudan los unos a los otros, miren cómo están dispuestos aún a morir el uno por el otro. Y la pregunta que surge aquí cuando vemos ese estilo de vida es: ¿cuál fue el secreto de aquellos cristianos de los primeros 3 siglos que los llevó a impactar al mundo de aquel tiempo con el evangelio? ¿Cuál sería el secreto? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? El amor, la unidad, ¿sí? Otra respuesta es que ellos se dedicaron no solamente a predicar el evangelio, sino a vivir el evangelio. A vivir el evangelio. Porque alguien puede predicar el evangelio y no vivirlo. Alguien puede hablar de integridad y no ser íntegro. Alguien puede hablar del amor y no amar. Alguien puede hablar de la unidad y no estar en unidad. Pero estos cristianos se dedicaron no solamente a predicar el evangelio, sino a vivir el evangelio, y lograron formar una comunidad que, debido a su profundo y genuino amor y unidad, se consideraban los unos a los otros miembros de la familia de Dios. Su espíritu de unidad fue de tal impacto en la sociedad que les rodeaba, que atraían a otros como un imán a quienes les rodeaban. Veían a los cristianos y decían: yo quiero ser como él. ¿Cómo le haces? ¿Por qué vives en paz? ¿Por qué vives en armonía? Y atraían a los que les rodeaban. Vamos a ver el estilo de vida de los primeros cristianos. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 43. Mire cómo vivían estos primeros cristianos. A ver si el estilo de vida se parece a la manera y a la forma de cómo nosotros vivimos. Hechos capítulo 2, versículo 43. ¿Estamos ahí? Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído en el evangelio, ¿cómo estaban? Divididos. ¿Cómo estaban? Estaban juntos. Es decir, esta palabra estar juntos significa estar a la par, el uno con el otro, así como ustedes ahorita están a la par, el uno con el otro, hombro con hombro. No se sentían más el uno del otro, tenían en común todas las cosas. ¿Se fijan el estilo de vida que desarrollaban y que fue un estilo de vida que impactó a la gente de alrededor? ¿Sí? Ese creer, porque dice ahí que los que creyeron estaban juntos, ese creer lleva implícito que esas 3,000 personas que se convirtieron ante el primer mensaje del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron, sin contar a las mujeres y a los niños. Dice que llegaron y fueron personas que habían nacido de nuevo. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué hago énfasis en que esas personas habían nacido de nuevo? Porque alguien que no ha nacido de nuevo no hace y no obra
como lo hicieron los primeros cristianos. Versículo 45, mire lo que hicieron todos esos nacidos de nuevo. Versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Debo aclarar que en esos primeros 3 siglos de la vida de los primeros cristianos había una tremenda persecución. Había necesidades entre unos y otros, porque los que eran perseguidos dejaban todas sus propiedades, todas sus pertenencias y huían, estaban siendo perseguidos. Pero dice ahí que los que tenían daban para los que no tenían. En medio de la necesidad ayudaban al necesitado, ¿sí? Repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice ahí según la necesidad de cada uno, porque también luego nos vienen necesidades porque hay negligencia en nuestra vida. Hay quienes pudiendo trabajar no quieren trabajar, ¿sí? Y entonces cuando alguien no trabaja entra en una necesidad, pero esa necesidad es por negligencia y por muchas otras razones más, ¿sí? Entonces dice, versículo 46, seguimos leyendo: y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseveraban, estaban en el templo, ¿sí? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como el día de ayer tuvimos la celebración de la boda matrimonial de Diego y de Silvana, y después de haber adorado a Dios, de haber recibido la palabra, haber sido testigos del enlace matrimonial de ellos, compartimos los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Nadie se sentía más que nadie, ¿verdad que no? Porque no somos nadie más que nadie. Todos somos hijos delante de Dios. Todos somos iguales, tenemos diferentes responsabilidades en la familia. El papá es el papá de la casa, la mamá es la mamá de la casa, y los hijos tienen una responsabilidad, pero delante de Dios todos somos iguales como su familia. Entonces dice ahí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego versículo 47 dice, y alababan a Dios. Y escuche lo que dice a continuación: y tenían favor con todo el pueblo. El favor es la gracia de Dios, que los veían y decían, wow, como decía Tertuliano de Cartago en su obra, ¿sí? Que decían los romanos, miren cómo se aman, miren cómo se cuidan, no hay necesidad en ellos. Esos son los verdaderos cristianos. Y escuchen esto, de esa clase de cristianos se está necesitando en el día de hoy. Se está necesitando en el día de hoy. Yo espero que el Señor encuentre en cada uno de nosotros esa calidad de vida que se requiere en el día de hoy. Alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y miren la consecuencia. Y el Señor añadía cada día añadía a la iglesia, a la congregación local, a los que habían de ser salvos. En otras palabras, no necesitamos forzar el crecimiento de una congregación. Dios lo hace cuando nosotros caminamos bajo sus mandamientos, cuando nosotros vivimos el evangelio, ¿sí? Hay que predicar, por supuesto, el evangelio. Esta es una de las tareas que nos fue encomendada. Hay que hablarle a la gente de Cristo, hay que atraerla a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero el crecimiento lo va a ir dando Dios a través de nuestro testimonio. Y hay un testimonio que puede ser de impacto para la gente que nos rodea, y es precisamente, a veces no tenemos que hablar mucho, a veces solamente nuestro testimonio es el que habla con mayor certeza y seguridad. Así que los ojos de los cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, estaban puestos en Jesús y en nada más. Y eso producía amor, pero era un amor no fingido entre ellos. El día de hoy en muchas congregaciones cristianas hay un amor fingido. Te amo, pero nomás te volteas y ya estoy pensando otra cosa. Hay mucho amor fingido. En otras palabras, el amor que ellos se manifestaban como hermanos en la fe fue la prueba irrefutable del amor de Dios que había sido derramado en ellos. Y una pregunta para reflexionar, en la que pudiéramos todos pensar y reflexionar, es la siguiente:
¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? ¿Nomás venir a la iglesia? ¿Eso significará? ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? Yo voy a dar algunas respuestas entre muchas otras que hay. Ser parte de la familia de Dios es, entre muchas otras cosas, es una bendición que Dios nos ha dado. No todos forman parte de la familia de Dios, solamente los nacidos de Dios. Porque luego la gente el día de hoy dice, todos los caminos llevan a Dios. No, no es cierto. No todos los caminos de Dios. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y ese es Jesucristo. Y cuando nosotros caminamos por ese camino, entendemos esa verdad, nacemos de nuevo, es en ese sentido que somos parte de la familia de Dios. El venir a una congregación no hace a una persona ser parte de la familia de Dios, pero nacer de nuevo lo hace ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, somos bendecidos. La gente del mundo no es parte de la familia de Dios, es parte de la familia del mundo. Y así andan. Pues esa familia hay que integrarla, esa gente del mundo hay que integrarla a la familia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando el evangelio. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? Sí. También formar parte de la familia de Dios nos hace ser bienaventurados, ser dichosos, ser felices. Así como hay felicidad, como hay bendición cuando somos una familia. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos y 9 nietos, y somos una bendición cuando me siento bienaventurado cuando tengo reunión con todos mis hijos. Pero también ser parte de la familia es tener la convicción de que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Dios en el mundo entero y de una misma familia que es la familia de Dios. Y esa convicción nos debería de ser para nosotros como el motor que nos impulse a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros. Es un don de Dios, es un privilegio de Dios, es por causa y por la misericordia de Dios que Él nos ha dado por causa de haber nacido de nuevo. Ahora somos parte de la familia de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Somos parte de la familia de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo dice, ¿cómo es posible que vas a estar ahí en ese lugar metido 2 horas? ¿Cómo es que vas a estar ahí sentado escuchando un mensaje? No lo entiende, porque para el incrédulo las cosas de Dios son locura, porque han de discernirse espiritualmente las cosas de Dios. Entonces dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él o no le conocieron a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora sí somos hijos de Dios, si ya naciste de nuevo. Si no has nacido de nuevo, perdóname que te lo diga, pero no eres un hijo de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Pero ahora somos los nacidos de Dios, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es. ¿Cuántos tienen esta esperanza? De ver a Dios, de ver a Jesús en todo el esplendor, en la magnificencia de su poder. Bueno, aquí en esta tierra es donde tú y yo sacamos nuestro boleto para verlo a Él por toda la eternidad, para ver al invisible, ¿sí? Así que le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuchen estas verdades que voy a decir a continuación. Efesios 5:27 dice, no lo tiene que buscar, que Jesús vendrá por una iglesia gloriosa. ¿Qué significa? Jesús vendrá por una iglesia espléndida, por una iglesia honorable.
que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El llamado entonces es a purificarnos. El llamado es a que cuando cometemos pecados pidamos perdón, nos limpiemos de todos esos pecados, los confesemos delante de Dios, porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él vendrá por una iglesia sin mancha. Jesús no va a venir por un cristiano que esté sucio de pecado, o alguien que no procede al arrepentimiento. Recuerde que lo que decía el apóstol Pedro, que el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De tal forma que cuando cometemos un pecado hay que ir a su presencia con una actitud de humildad y pedirle perdón. ¿Y cuántos saben que Él nos perdona? Él nos perdona siempre, porque así es. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces Dios, Jesús, va a venir por una iglesia santa y sin mancha, santa, consagrada para Él, sin mancha. Limpiémonos cada día, vivamos en santidad, para que entonces podamos el día de mañana, cuando Él nos llame a su presencia o venga por segunda vez, podamos llegar allá y tener la esperanza de verlo a Él en todo su esplendor. Amén. La iglesia es algo de lo más valioso para Dios. Tú y yo, como la iglesia, somos algo muy valioso para Dios. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿No te da gusto eso? ¿Sí? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece. Somos la iglesia de Dios y somos lo más valioso de Dios. Por eso envió a su Hijo a morir por su iglesia. La iglesia es la novia. Tú y yo somos la novia con la cual se celebrarán las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19, 7 y 8. La iglesia es la máxima expresión del triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Tú y yo, la iglesia fue comprada a precio de sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario, según Apocalipsis 9, 9. A la iglesia, a ti y a mí, se nos ha dado no solo el enorme privilegio y la expresión de ser el amor de Dios aquí en la tierra, sino también la enorme responsabilidad de predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos asumen ese reto? Somos la iglesia de Jesucristo, pero primero necesitamos vivir en unidad para que sean uno, como tú y yo, Padre, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que esa persona que tú tienes ahí a tu lado, voltea a ver a la persona que tienes ahí a tu lado. Esa persona que tienes ahí a tu lado, si ya nació de nuevo, escucha esto, es un hijo y es una hija de Dios, y por lo tanto forma parte de la familia de Dios si ha nacido de nuevo. ¿Sí? El asunto es que luego venimos a la congregación y no nos vemos como hermanos en Cristo, especialmente cuando hubo alguna diferencia. Y es muy triste, muy lamentable que luego surgen diferencias en una congregación, en una familia como esta, y por no resolver esas diferencias, el hermano se sienta aquí y el otro se sienta del otro lado. Y ahí están en la misma casa, pero peleados y con diferencias. Es como aquel matrimonio donde el esposo y la esposa ya no caminan en unidad, y ella duerme en un lado y él duerme en otro. Viven en la misma casa, ¿sí?, bajo el mismo techo, pero divorciados. No, eso no tiene que suceder en la iglesia, porque somos parte de la misma familia. Gálatas capítulo 4. Mire lo que Pablo vuelve a decir a los de la iglesia en Galacia. ¿Estamos aprendiendo algo? Somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Así como tus hijos que tienes ahí a tu lado son parte de tu familia, así todos nosotros somos parte de la familia de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo. Esclavo del mundo, por supuesto. Esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Mateo 12:47. En una ocasión le dijeron a Jesús, en este pasaje, le dijeron a Jesús, Jesús, he aquí a tu madre, he aquí a tus hermanos, están afuera y te quieren hablar. Mire la respuesta de Jesús.
Él les dijo entonces: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano hacia sus discípulos, él dijo: he aquí a mi madre, he aquí a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Así que para que podamos entender el concepto de que cada uno de nosotros somos familia de Dios, miembros de la familia de Dios, repito lo que ya dije, se requiere de una revelación del Espíritu Santo que le vino a los primeros cristianos, a los cristianos de los primeros 3 siglos. ¿Por qué digo esto nuevamente? Porque lo que vemos a la luz de lo que está sucediendo en el día de hoy en la iglesia del Señor alrededor del mundo, con mucha tristeza nos damos cuenta que aún hay muchos que no tenemos bien claro el concepto de que somos familia de Dios, y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, a tener la convicción de que no somos hermanos separados. La sangre de Cristo nos unió, por eso somos hermanos de sangre, miembros de la familia de Dios. Y escuchen esto: nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos necesitamos los unos a los otros. Qué bendición fue el día de ayer que todos, de acuerdo a sus dones, hicieron posible una celebración para que nuestros hermanos Diego y su esposa Silvana pudieran disfrutar de una comida como la que sucedió ayer. Como dijo Edwin, creo, alguno de ustedes dijo: si no hubiera sido por la ayuda de todos, esto no hubiera podido ser posible. Pero damos gracias a Dios que ustedes obraron por amor, obraron poniendo en práctica sus dones para que ellos pudieran disfrutar de la celebración que tuvimos ayer. Así que aquí se cumple lo que acabo yo de mencionar: nos necesitamos los unos a los otros. Dile a tu hermano que tienes ahí a tu lado: te necesito, hermano. Yo te necesito. Yo solo no la puedo hacer. En la vida cristiana, escuchen esto, mis hermanos, no podemos vivir la vida cristiana como el llanero solitario, ¿verdad que no? Es más, el mismo llanero solitario traía un compañero por ahí, ¿verdad? Ni él siquiera, que se llamaba el llanero solitario, andaba solo, traía un compañero ahí. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, no podemos desarrollar la vida cristiana solos. Necesitamos la ayuda. Los hermanos más grandes enseñan a los más pequeños, ¿verdad? Y todos vamos caminando y vamos creciendo y vamos madurando en la vida cristiana. Mire lo que escribió Pablo a los romanos respecto al cuerpo de Cristo. Romanos 12:4. ¿Estamos ahí? Romanos 12:4. Mire lo que escribió Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros y los de la iglesia en Roma, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, sin excepción, todos miembros los unos de los otros. Este mismo texto, versículo 5, en otra traducción dice de la siguiente manera. Ahí en la Reina Valera dice: y todos somos miembros los unos de los otros. En la otra versión dice: y todos nos pertenecemos y estamos ligados los unos con los otros. Estamos ligados. ¿Qué es lo que nos liga? La sangre de Cristo, el amor del Padre. Uno que no es nacido de nuevo no entiende esto. Los que somos nacidos de nuevo podemos entender con claridad, porque así lo establece la Biblia, que nos pertenecemos los unos a los otros y estamos ligados los unos con los otros. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13, el mismo apóstol Pablo ahora le escribe a los cristianos de Corinto, porque también necesitaba que entendieran este principio.
de ser la familia de Dios. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados, un solo cuerpo. ¿Se fijan la unidad? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está la unidad. 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Porque si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿cuál es la respuesta? Repito la pregunta, escuchen con atención. Si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿cuál es la respuesta? No. Versículo 16. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, por eso no soy del cuerpo, la respuesta es no. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, escuchen, como Él quiso. Dios te puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Y a veces lo que sucede en la práctica es que luego nos cuestionamos y decimos, ¿por qué aquel está en ese lugar? Yo debería de estar en aquel lugar. Yo lo hago mejor. Bueno, aquí dice la Biblia que Dios puso en el cuerpo a cada uno en el lugar que nos corresponde como Él quiso, punto. Porque Él es soberano, ¿sí? Porque a Dios le plació que de acuerdo a la función de esa parte del cuerpo, ahí funcione, ¿sí? Versículo 19 sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios, versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen en la apariencia menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Escuchen, versículo 25, atención aquí, para que ya no haya, ¿qué? Desavenencia, desacuerdo, discordia, inconformidad, pleito, para que ya no haya. Y si hay, en este tiempo se tiene que acabar eso. Si tienes algún problema con algún miembro de la misma familia o del cuerpo de Cristo, arréglalo. La Biblia nos enseña cómo. ¿Tienes algo contra tu hermano? O si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, ve y habla con él, ¿sí? No dice ve y públicalo. Tampoco dice ve con el otro hermano y dile lo que te hicieron. Eso no dice la Biblia. Ve con él y hablen y arreglen el asunto. ¿Cómo se arregla un asunto? A través del perdón, ¿sí? Para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, inconformidad en el cuerpo, sino que los miembros todos, escuchen, todos los miembros del cuerpo se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Atención con la pregunta que voy a hacer a continuación. Ya entendemos pues que todos los que estamos aquí somos una parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor tú eres el brazo derecho, a lo mejor tú eres la oreja izquierda, a lo mejor tú eres el dedo chiquito del pie izquierdo, o a lo mejor eres el dedo gordo del pie derecho. Yo no sé. Pero tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escuche la pregunta. Si tú, en la apariencia física, en la realidad, si tú tuvieras oportunidad
de quitarte alguno de tus miembros del cuerpo físicamente hablando, porque tú supones que no lo necesitas. A lo mejor tú puedes decir, pues esta uña de mi dedo pequeño del lado derecho, pues no me sirve de nada, me la voy a quitar. ¿Te la quitarías? Ahora, si tú piensas que alguno de los miembros de tu cuerpo, dices, esta parte de mi cuerpo, este miembro de mi cuerpo, no lo necesito para nada, ¿cuál te quitarías? ¿Cuál te quitarías? ¿Habría alguno? No, ¿por qué? Porque Dios en su soberanía, así como nos hizo a su imagen y a su semejanza, con todos los detalles con los que Dios nos creó y nos formó, ¿sí? Dios puso cada miembro en este cuerpo para que funcione como el cuerpo humano, ¿verdad? Y no hay ningún miembro de nuestro cuerpo que esté nomás por estar, que sea inútil. Todos son necesarios, por más mínimo que se vea, ¿sí? Bueno, teniendo eso en mente, ¿por qué luego en la práctica, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, por qué si nos mutilamos los unos a los otros? Si nos cortamos, si nos rechazamos los unos a los otros, porque no hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo y que todos nos necesitamos los unos a los otros, ¿cierto o no? Todos nos necesitamos. Tú no puedes menospreciar al hermano que tienes ahí a tu lado porque fue lavado por la sangre de Cristo, ¿sí? Así que no podemos rechazarnos, menospreciarnos y mutilarnos nomás porque se nos antojó o nomás porque tuvimos un problema con alguien. Para eso hay soluciones en la Biblia. No hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad y de acuerdo al consejo de la palabra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el matrimonio, el esposo está ligado a la esposa. La Biblia dice que en Génesis capítulo 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, son uno en el momento que consumen la unidad a través de la relación íntima, pero esa unidad que ya nació y que tiene que ver con el cumplimiento de todos los deberes del matrimonio, con el paso del tiempo se tiene que ir ajusteando, perfeccionando y madurando a través de la práctica del amor. Es decir, esa unidad cada vez tiene que ser más cercana, más cercana, más cercana, de tal forma que no haya nada que pueda dividir un matrimonio. Esta palabra unir, ya traducida del término hebreo, significa agarrar algo y pegarlo con otra cosa. Es decir, pegar una cosa con otra. Cuando tú pegas dos cosas. Yo hago una ilustración cuando doy una clase de matrimonios respecto a este término unir. Yo pego con resistol una hoja de color rosa que representa a ella y una hoja de color azul que representa a él, y les digo, ahora péguenlos, ¿sí? Únanlos, agarren una cosa y únanla con otra. Y después de que se seca el pegamento, les digo ahora, despréndanlo. No se puede. Y si se puede, una parte de la hoja roja quedará pegada en la azul, o al revés, una parte de la hoja azul quedará pegada. Pero no se puede separar completamente. ¿Estamos claros? Esa es la unidad. Y ese es el nivel de unidad al que tenemos que llegar en nuestra relación como parte de la familia de Dios. No se diga como parte de la familia natural, tu esposa, tus hijos y la familia que conforma tu familia. Este término también, el término unir, que es el término hebreo davak, habla también de fidelidad y habla también de lealtad. Yo decía hace un rato, platicando con los servidores, que la fidelidad y la lealtad son dos términos que caminan juntos, ¿sí? Fidelidad y lealtad. Pero la lealtad es algo mucho más profundo, porque habla de una persona que es incapaz de traicionar. ¿A cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano. ¿A cuántas de ustedes, mujeres casadas, les gustaría que el esposo los traicionara? ¿Les gustaría? No.
¿O a cuántos varones casados les gustaría que la esposa los traicionara? No. Bueno, eso es lealtad. La persona que hace de su vida este principio, ser incapaz de traicionar. Así es como debe de funcionar la familia en unidad, la familia de la fe. Y si hay situaciones difíciles en nosotros como familia de Dios, eso se tiene que cambiar y eso tiene que terminar, porque todo el que camina con Dios debe de ser uno con Él, pero también con los hermanos, y debemos de ser luz también, no solamente ser uno, sino también ser luz. Así lo establece la Biblia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice: el que dice que está en luz. ¿Cuántos están en luz ahora? Antes andábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz. Nacimos de nuevo y nos vino la luz. Las escamas de nuestros ojos cayeron, las vendas fueron quitadas de nosotros. Ahora estamos en luz. Dice: el que dice que está en luz. ¿Cuántos están en luz? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? ¿Cuántos están en luz? ¿Cuántos aman al hermano que tienes a tu lado? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, el Señor va a pedir testimonio de lo que estás afirmando. Alguien dijo que nadie puede decir que adora al que está arriba cuando aborrece al que está a su lado. ¿Sí? Si tú dices que Dios y el Señor es el Señor de tu vida y que Él es el único digno de tu adoración, pero aborreces a tu hermano, algo anda mal. Algo aquí en el corazón no está funcionando bien. Hay una enfermedad en el alma y no se está funcionando como una iglesia saludable. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios? Bueno, cuando escuchamos el Evangelio, cuando confesamos nuestros pecados, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la familia de Dios? Cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Dice Romanos 8 que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los guiados por el Espíritu, no por la carne. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan y caminan en los asuntos del Espíritu. Así que dice Pablo: no nos cansemos pues, leo el texto con el que inicié al principio, no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. ¿Entendió el mensaje? Vamos a orar. Y yo espero que este mensaje no sea un mensaje más de los que usted ha escuchado. Que este mensaje podamos llevarlo a la práctica y como congregación local podamos ser una congregación fuerte, podamos ser una congregación saludable, podamos ser una congregación que nos amamos, que nos cuidamos los unos a los otros y no los unos de los otros, que podamos ser una congregación que pueda honrar a Dios, que podamos ser una familia dentro de la familia del Señor, que podamos honrar a Dios. Oremos a Dios. Les invito a que se pongan de pie un momento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y piensa por un momento en esto que hemos hablado. Dile al Señor: Señor, sin duda tú me has hablado claro. Yo soy un hombre, una mujer que me diste el honor, el privilegio de nacer de nuevo. Por lo tanto, Señor, mi hermano que tengo a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, lo considero parte de la misma familia. Así como tengo una familia, como
como esposo, como esposa, como hijos. Asimismo también, Señor, somos una familia y esta congregación está formada por familias. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas cada familia que conforma esta congregación local, Señor. Que tú sigas cumpliendo tu plan y tu propósito en cada uno de ellos, Señor. Que cuando las diferencias surjan, Señor, ellos puedan tener la gracia y la sabiduría para resolver cualquier diferencia, Señor. Cualquier diferencia que se presente, Señor, tú nos has dado las herramientas para poder resolver nuestros conflictos, Señor, porque tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario fue la que nos salvó, fue la que nos compró. A través de ella perdonaste todos nuestros pecados y nos hiciste parte de tu familia, Señor. Por lo tanto, tu sangre preciosa debe de pesar más, o debe de estar muy por encima de nuestros conflictos y de nuestras diferencias. Ayúdanos a poder entender esto cada día, Señor. En el nombre de Jesús, haz de esta congregación una congregación de familias que se aman, de familias que se honran, de familias que se ayudan, de familias como las familias de los primeros 3 siglos, que tenían en común todas las cosas, comían el pan con sencillez y con alegría de corazón, Señor, y se ayudaban mutuamente, Señor. Los que no tenían eran ayudados por los que tenían, Señor. En el nombre de Jesús, provoca, Señor, esa unidad, Señor, esa unidad en esta casa, Señor, que pueda ser como ese imán que pueda atraer a todos los que están a su alrededor, Señor. En el nombre de Jesús, haz prosperar esta obra, Señor. Haz florecer esta obra, Señor. Cumple tu propósito en esta casa, Señor, con cada familia y a través de cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu cobertura esté sobre esta casa, tu bendición esté en esta casa, y que nunca falte tu palabra en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra siempre.